Bienvenidas una vez más a Crochet a Pasitos. Mi nombre es Nancy y en este video vamos a terminar el cuerpo base de nuestro muñeco. Si no has visto todavía la primera parte, ahí te dejo el enlace. Así que sin más que decir, comencemos. En el anterior video dejamos en esta parte. Ya habíamos cerrado ya el color blanco y ahora nos toca el color piel. Así que vamos a agarrar nuestro hilo, hacemos punto deslizado, no muy ajustado, y lo pasamos por el lugar donde cerramos. Ahí está. Pasamos y hacemos una cadenita. Y entramos a la fila número 61. En esta fila vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esto vamos a repetirlo 6 veces. Y al final de esta fila tendremos 12 puntos hechos. Desde la fila número 62 hasta la 64 vamos a mantener esos 12 puntos. Y este va a ser el largo del cuello. Ya entrando a la fila 65 haremos 12 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Es así que al finalizar esta fila tendremos 24 puntos. En la fila número 66 haremos un punto bajo y un aumento. Esto vamos a repetir 12 veces y al finalizar esta fila tendremos 36 puntos. Seguimos avanzando y entramos a la fila número 67. En esta fila vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Esto vamos a repetir 6 veces. Y cuando terminemos debemos tener 42 puntos. En la fila número 68 vamos a mantener esos 42 puntos. Fila 69. En esta fila haremos 3 puntos bajos y un aumento. Luego continuaremos con 6 puntos bajos y un aumento. Estos últimos dos vamos a repetir 5 veces y luego tendremos que hacer 3 puntos bajos más. Al finalizar esta fila tendremos 48 puntos. Y hasta aquí hemos definido el ancho de la cabecita. Luego de esto vamos a seguir avanzando desde la fila 70 hasta la número 80, manteniendo 48 puntos en cada fila. Vean aquí cómo ya avancé y ya tenemos la cabecita. Miren. Ahora vamos a hacer la parte de los ojitos. Para esto contamos desde arriba. 1, 2, 3 y 4. Y apuntamos ahí en un punto. Vamos a poner nuestro alfiler para marcar. Ahí está, en la quinta fila. Luego de ahí seguimos contando. En la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el 9 vamos a poner otro alfiler. Debemos verificar
que donde hayamos puesto sea la parte recta del cuerpo, es decir, que no se vaya a un costado, que no se ponga en un costado, sino totalmente al centro. Ahí está. Ahora vamos a utilizar diferentes hilos. Recuerda que el grosor para bordar los ojitos debe ser el 50% de grosor del cuerpo. En este caso es aproximadamente de 1.3 milímetros. Vean. Estos hilos vamos a utilizar para hacer los ojitos. Empezamos ahora con el negro. El color de los ojitos va a ser un color café claro. Y si deseas cambiar, puedes hacerlo con un azul. Entonces empezamos con el negro. Vamos a dar un largo lo suficiente para que alcance a los dos ojitos y también para delinear los ojos. Entonces quitamos esto y en el lugar donde nos marcamos vamos a empezar a bordar. Y lo primero que hacemos es formar una X. Ahí tenemos uno. Y ahora hacemos el otro, cubriendo el punto que habíamos marcado en inicio. Ahora formaremos un cuadrado, es decir, vamos a hacer el borde del punto que nos marcamos. Ahí está. Listo. Ya hemos cubierto este ojito. Es posible que te quede ahí espacios. Vean como aquí a veces queda, a veces no. Entonces vamos a darle una puntadita más para cubrir ese espacio. Eso va a depender mucho de cuánto jalemos el hilo. Si jalamos mucho, entonces quizá se abra así un espacio. Y si no, pues es posible que se cubra. Ahí está. No hay ningún problema. Ya hemos cubierto esto y no se va a notar. Listo. Como nos sigue sobrando el hilo, vamos a ir a hacer el siguiente ojito. Ya saben, primero formamos una X y luego hacemos el borde formando un cuadrado. Listo. Ya tenemos este ojito. Como nos sobra el hilo, lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a necesitar luego. Ahora hacemos el color café. Pueden hacer un café oscuro, un azul, como ustedes deseen. Con esto vamos a formar una L, lo más junto que puedan del ojito. Ahí está. Formamos una L. Ahí. Y ponemos como si fuera un sujetador en la parte del medio. Vean que tiene que ir exactamente en el punto donde termina el bordado negro. Ahí. Entonces vamos a pasar por aquí y lo sujetamos de esta manera para que se forme la L. Listo. Ahora vamos por el otro lado. Y volvemos a formar otra L. Lo más junto que puedan, pero no puede ser el mismo lugar. O sea, tiene que ser al ladito, pero no debe ser muy, no debe haber mucho espacio. Entonces, con este café, lo que vamos a hacer es 2 veces de cada lado, es decir, 2 L's a cada lado. Acá ya hemos cumplido una vez y debemos volver a hacerlo. Ahí está. Recuerden, al ladito, pero no en el mismo lugar.
y poquito a poco, es decir, sutilmente lo van a bajar, o sea, como que medio milímetro. O sea, no debe estar al mismo nivel del negro, tiene que bajar, pero sutilmente, o sea, no demasiado. Así que donde empecemos el café no debe ser el mismo lugar y un poquito abajo. Como dato, el grosor de este hilo es el mismo que vamos a utilizar para las ropitas. Ahí está. Vean cómo hicimos, solo 2 veces de cada lado y de manera intercalada. Listo. Ahora vamos para el otro lado y vamos a hacer lo mismo. Formamos L's de un lado y luego del otro y repetimos 2 veces. Ya tenemos listos los 2 ojitos, vean cómo está. Con esto ya podemos asegurar en la parte de adentro para que no se nos salga. Ahora vamos a hacer un hilo color mostaza o dorado para darle borde a los ojitos. Ahí está, simplemente con una sola. Recuerden que no debe ser al mismo nivel del negro, sino tienen que bajar. Ahí está. Debe bordear, pero debe estar muy pegado al color café. Lo más pegado que se pueda, pero sin cubrir la parte café, porque si no le quitaríamos el grosor. Si tú eres de las personas que no le gusta bordar los ojitos, no hay ningún problema. Puedes utilizar unos ojitos de seguridad número 10, poniendo en la misma posición que estamos haciendo los ojitos. Ahí está, ya lo tenemos listo. Ahora continuamos con el blanco. El blanco, de la misma manera como hicimos en el café, vamos a formar una L de cada lado. Ahí vamos con el primero. Ponemos su segurito para que el hilo no se suba. Ahí está. Vamos por el otro lado y de la misma manera formando una L. Recuerda que debe ser lo más pegado posible, pero no en el mismo lugar. Y poco a poco debemos ir bajando, no debe ser al mismo nivel del negrito, o sea, del círculo negro. Esto para que
se forme como si fuera un redondito. Ahora vamos a hacer el reflejo en sus ojitos. Vamos a pasar por aquí. Ahí. Vamos a hacer una separación de más o menos unos 2 milímetros. Ahí. Y no vamos a jalar fuerte. Listo. Y vamos a aumentar un hito más en la parte de abajo, casi al límite de donde está el color negro. Y ese así debe ser pequeño. Y también lo vamos a jalar un poco más de lo que hicimos en la parte de arriba. Y nos queda de esta manera. Ahora con el color negro, vean que estamos bajando un punto más de donde está el color negro. Y también las separaciones de un punto. Y de la misma manera, en el otro lado debe estar en ese punto, es decir, un punto de diferencia, tanto arriba como en el costado. Ahí está. Para asegurar ese borde vamos a colocar 2 soportes. Ahí va uno. No van a jalar mucho porque si no se nota. Ahí va el otro. Y ponemos ahí. Listo. Ahora vamos para el costado. Vamos a hacer otra línea que debe ser lo más pegado posible a la parte blanca. Lo más pegado. Van a jalar lo más que puedan. No dejen que sea que se sobreponga, sino que debe estar al ladito, abajo de la parte blanca. Esto para que forme un redondo, o sea, ese redondeo que necesitamos. Jalamos y le vamos a poner un seguro. Ahí está. Vean cómo queda abajo de la parte blanca. No debe estar encima ni al costado, sino abajo, para que sea sutil esa línea. Y se vea de esta manera. Ahora vamos a repetir lo mismo en el otro ojito y nos queda así. Bueno, como ya hemos terminado los ojitos, vamos a continuar la cabecita. Y entramos a la fila número 81. En esta fila haremos 3 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y una disminución. Estos últimos dos vamos a repetirlo 5 veces y luego haremos 3 puntos bajos más. Al finalizar esta fila tendremos 42 puntos. Ya en este punto de nuestro crochet tenemos ya una idea de hasta dónde va a ir más o menos la cabecita. Entonces ya podemos hacer el corte de esta barra. Y más o menos será como medio centímetro más de donde estamos tejiendo. Más o menos ahí. Con esto lo cortamos y continuamos. En la fila número 82 vamos a mantener los 42 puntos. Entramos a la fila número 83. En esta fila vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Esto vamos a repetir 6 veces y al finalizar esta fila tendremos 36 puntos.
En la fila número 84 haremos 4 puntos bajos y una disminución. Esto vamos a repetirlo 6 veces y al finalizar esta fila tendremos 30 puntos. Vean aquí cómo ya está avanzada la cabecita y es momento de colocarle el relleno. El relleno debe ser bastante equilibrado en todos los lados para que la barrita de silicona no se vaya a un costado. Y una vez hecho eso, podremos continuar a la fila número 85. En esta fila haremos 3 puntos bajos y una disminución. Esto vamos a repetirlo 6 veces y al finalizar esta fila tendremos 24 puntos hechos. En la fila número 86, ya con el relleno en la cabecita, continuaremos haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Esto vamos a repetir 6 veces y al finalizar esta fila tendremos 18 puntos. Fila número 87. En esta fila vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esto vamos a repetir 6 veces. Miren aquí cómo ya está la cabecita y con esto hemos terminado esto. Con una aguja vamos a ir tomando el hilo de afuera de cada punto y vamos a ir jalando fuertemente para que esto se vaya cerrando. Miren, ya hemos terminado. Ahora nos toca hacer la orejita. Para la orejita vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y empezamos con los puntos altos. Y ahora el último, el quinto. Vamos a hacer 2 cadenas más. Esto vamos a jalar de manera ligera, no fuerte. Esto porque debemos hacer en esta parte un punto deslizado, así, y con esto ya podemos cortar. Le vamos a dar un largo suficiente para poder coserlo. Esto vamos a jalar. Ahora sí, ya tenemos una orejita. Entonces, con un alfiler vamos a ir ubicando y luego vamos a coser. El lugar donde pongamos debe ser a la rectura del brazo y también de los ojitos. Ahí. ¿Listo? Con eso ya podemos hacer el otro y coserlo. Ahora vamos a hacer los cabellitos. Y para esto en la primera fila vamos a montar un anillo mágico de 12 puntos altos. Vamos a empezar haciendo 2 cadenitas y luego avanzaremos con los 12 puntos altos. Ven aquí como hemos hecho. Voy a ir aquí al punto inicial. Ahí está. Y con un punto deslizado lo voy a juntar. Vuelvo a hacer 2 cadenitas y tomando el hilo
de adentro, vean que el hilo de adentro esté, vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 12 aumentos. Y al finalizar esta fila tendremos 24 puntos. Vean aquí como ya llegué, volvemos a unir para entrar a la siguiente fila. 2 cadenitas y en la fila número 3 haremos un punto alto y un aumento. Esto vamos a repetirlo 12 veces y al finalizar esta fila tendremos 36 puntos hechos. En la fila número 4 haremos 2 puntos altos y un aumento. Esto vamos a repetirlo 12 veces y al finalizar esta fila vamos a contabilizar 48 puntos. Miren aquí cómo se forma. Vean. Ahora, lo que vamos a hacer es entrar a la siguiente fila. En la fila número 5 vamos a hacer 32 puntos altos, es decir, no vamos a aumentar ni vamos a disminuir, pero solo vamos a hacer 32 puntos. Cuando avancemos, vamos a llegar más o menos hasta aquí. Y debe haber 16 puntos de espacio antes de llegar al inicio. Vean aquí, cuando lo acomodemos a la cabecita, vemos que hay 3 puntos que pasan de la orejita en cada lado. Vean. Si pusieron la orejita más adelante o más atrás, pues va a tener que variar en los números. Ahora vamos a hacer la parte de los pelitos. Para esto vamos a ir con puntos deslizados. Ahí vamos con 1 y con 2. Y haremos los pelitos de la parte del frente. Hacemos 6 cadenas. Ahí está. Luego en la parte de atrás de las cadenitas hacemos puntos altos empezando en la tercera cadenita, haciendo lo siguiente: 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos. Cuando terminemos esto, vamos a unirlo a la base, ahí, con un punto deslizado. Listo. Y ya tenemos un pelito. Y volvemos a repetir con 6 cadenitas. Y luego montando 4 puntos altos. Así vamos a completarlo hasta llegar aquí. Miren aquí como ya avancé los pelitos. Ahora para bajar vamos a hacer 2 puntos deslizados. Ahí está. Listo. Ahora debemos hacer la patilla y para esto montamos 4 cadenas, solo 4. Y en esas 4 montamos 2 puntos altos. Ahí vamos con el primero y ahora el segundo.
y esto vendría a ser una de las patillas. Vean. Ahora nos toca hacer los pelos de atrás y vamos a montar 6 cadenas, y en las 6 cadenas hacemos 4 puntos altos. Y vamos con el primero, el segundo, el tercero y ahora el cuarto. Hacemos un punto deslizado para unir en la base y ya tenemos un pelito. De esta manera vamos a avanzar hasta aquí, pero en el último de los pelitos vamos a hacer la patilla, es decir, solamente 4 cadenas, así como hicimos en aquí. Vean aquí como ya terminé los pelitos. Ahí está la patilla, los pelitos de atrás y los pelitos de adelante. Vean que estos pelitos de adelante yo lo puedo acomodar como se me antoje. Los puedo poner todo en la parte de atrás o si no a un costadito, como ustedes deseen. Eso lo vamos a coser para unirlo ya a la cabecita. Ahora vamos a hacer las cejas. Las cejas son bastante sencillas. Lo único que tenemos que hacer es pasar el hilo con la aguja 2 veces, uno para cada cejita. Ahí está. Vamos a cubrir todo lo que es el ojito en la parte de arriba. Vamos con el primero, más o menos. El segundo tiene que ser en el mismo lugar y el mismo ancho. Ahí. Más o menos ahí. Miren que es bastante sencillo, solamente es 2 pasaditas y ya está. ¿Listo? Con esto ya tenemos las cejas hechas. La naricita es bastante sencilla, lo mismo, ¿no? Pasamos el hilo varias veces y ya tenemos la nariz hecha. De esta manera hemos concluido ya a nuestro muñequito y estamos listos para poder vestirlos de la profesión que nos guste. Así que en el próximo video vamos a ver la siguiente profesión. Si te ha gustado hasta aquí, suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para saber cuándo llega el siguiente video.